Hace unos cuantos días se anunció que la Municipalidad de Huancayo evaluaría el retiro parcial o total de las ciclovías, de acuerdo a un documento técnico que estaría siendo evaluado a la edición de este video. Las reacciones en las redes sociales no se hicieron esperar, algunos a favor y otros muchos en contra, donde resalto las, entre comillas, expertas opiniones de varias personas quienes claman que las ciclovías son antitécnicas en Huancayo o que la ciudad no está preparada para ciclovías, porque sus calles son estrechas. Que sinceramente es como escuchar a un paciente diciéndole a su médico qué tratamientos le debe dar, porque las que le receta el médico pues no le parecen que sean adecuadas, ¿no? Pero el balance general no es malo, sino todo lo contrario, pues ahora hay muchas personas que usan la bicicleta para trayectos cortos dentro de la ciudad por las ciclovías, ya que estas proveen una mayor sensación de seguridad por estar en una vía segregada de los mortales vehículos y sus temibles choferes en la ciudad. Sin embargo, la cantidad de niños y personas adultas mayores casi no ha incrementado debido a que la ciudad sigue, a pesar de todo, siendo muy insegura por la muy baja calidad de choferes que tenemos, terribles deficiencias en la ruta implementada, entre otras razones. Otro punto a mencionar es que el 80% del uso de la red se da principalmente en el centro de la ciudad. Sin embargo, gran cantidad de flujo de usuarios de la bicicleta con cierta experiencia prefiere usar una vía más directa para llegar a sus destinos, la cual desde ningún punto de vista incluye pasar por las ciclovías. Ahora bien, las ciclovías tenían calidad de temporales. En otras palabras, al cabo de un tiempo se debe recurrir a una evaluación de la situación, si se debe corregir la ruta, alargar, acortar o cambiar de lugar para tener la red de ciclovías definitiva. Esto es lo que se va a evaluar. Lamento informarles a los medios de comunicación y a varios periodistas pro carrito que no van a desaparecer las ciclovías, sino que cambiarán de acuerdo a lo observado. Los usuarios de la bicicleta no permitiremos la desaparición de la poquísima modernidad que se ha logrado para la ciudad y apelamos más bien por mejoras significativas en las rutas implementadas, además que sean ejecutadas con seriedad y no basándose en voluntades políticas de acuerdo a deudas por favores de días de campaña u otros motivos. Como ya vimos en un video anterior, los estudios existen, fueron elaborados y fundamentados debidamente y en la medida de lo posible con las limitaciones propias del año 2020. Todo esto resultó en una ruta que buscaba hacer de la bicicleta un transporte seguro, sostenible, ecológico y competitivo con otros medios de transporte en tiempo y distancias entre los principales puntos de la ciudad. Deben saber también que esta idea no nace en el 2020 como muchos ilusos quieren hacer creer, sino que es recién con la pandemia que se obtiene la fuerza para hacer realidad este moderno proyecto. Entonces, ¿por qué tenemos estas ciclovías actuales y no las del proyecto primigenio original? Bueno, recordarán a varios vetustos y desfasados políticos con ideas de 1940 o 1950, más algunos otros intentos de políticos que lo único que en realidad saben es gritar y decir palabras que ni siquiera entienden, liderando o incentivando directa o indirectamente actos delincuenciales contra la propiedad pública, porque es lo que constituyen las ciclovías, además de expresarse abiertamente en contra de la implementación de la red de ciclovías, empleando esta típica y sobreexplotada, y que ya cansan esta frase, es antitécnico. Fueron estos personajes, esos los que han protestado, los que amenazaron con no dejar que esta obra se ejecute con la ayuda de malos ciudadanos que hasta parecieron chantajear a la municipalidad. Increíble. Sin siquiera haber presentado ellos estudios que reflejen su opinión, digámoslo así, basándose en ningún criterio ingenieril ni algo parecido, para afirmar sus puntos de vista, como si fuera la única verdad. Es así que de la noche a la mañana la red de ciclovías es cambiada a otra, elegida claramente a dedo entre las tres autoridades de los distritos involucrados, habiendo para esto considerado como único criterio aparente el de dónde no le va a fastidiar la ciclovía a los carros, cuyos dueños y conductores parecen ser los reyes de la ciudad, siendo los que más millones de soles consumen del Estado peruano, ya sea por combustible, pistas, etc., y siendo pieza fundamental ante decisiones, como este caso, donde en realidad no les corresponde brindar opinión, según la guía de implementación correspondiente establecida por el propio Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Así es que tuvimos una red de ciclovías, entre comillas, que están desconectadas, descontinuadas y que no son funcionales, o son muy poco funcionales. Y además de ser duplicadas con algunas que ya existían, como en el caso del Tambo, porque, para ser claros, la ciclovía que pasa por el canal Simir ya estaba establecida en una anterior gestión,
y nadie utilizaría una red de ciclovías que te demora más del doble del tiempo normal. Y ahí el por qué no aumentaron exponencialmente los usuarios de la bicicleta aquí en la provincia de Huancayo. Ahora es justamente de aquellos dueños de la verdad de quienes viene este brillante punto de vista que explicaremos a continuación, o que vamos a discutir a continuación. Dicen que las calles son angostas. Esto se ha escuchado ad nauseam. Y no es por defender el actual trazo de la red, pero según nuestros, entre comillas, diestros choferes, causa congestionamiento vehicular, porque al estar acostumbrados a estacionarse donde se les antoja, ahora no pueden adelantarse unos a otros. Aparentemente, un espacio restante de 4 metros de ancho después de colocadas las ciclovías no es suficiente para el tránsito de automóviles cuyas medidas estándar dejan aproximadamente una holgura de más de medio metro para poder adelantarse. ¿No será que en realidad ahora lo que sucede es que deben aprender a estacionarse mejor y deben aprender a conducir prestando más atención y manteniendo la velocidad establecida por ley? Mientras tanto, si miramos realidades del extranjero, es decir, ciudades verdaderamente desarrolladas como el famosísimo caso Ámsterdam, veremos que la historia nos dice que calles angostas significan que son los carros en realidad el peligro mortal para los niños, personas vulnerables y mascotas, por lo que la bicicleta es la herramienta más viable y que debe tener total preferencia. Es así que calles de menos de 4 metros de ancho de la citada capital europea priorizan en todos los casos a peatones y ciclistas. Es decir, estas calles no tienen vereda y todos comparten el espacio público de manera segura, obligando a los conductores a mantener velocidades que aseguren el bienestar de aquellos que no quieren, no pueden o no necesitan usar vehículo motorizado. Ahora, Huancayo no está preparado para ciclovías. ¿Lo has escuchado? Sí, ¿no? Seguro tú también lo has dicho. Volvamos al caso Ámsterdam, ya que esto mismo se decía en la década del 60, o sea, mira cuántos años atrás. Entonces, si una ciudad no está preparada para tener vehículos tan pequeñitos como bicicletas, si está preparada para tener más de 15,000 vehículos en sus, como dicen, estrechas calles, ¿qué significa entonces estar preparados? Huancayo es una ciudad cuyo centro urbano tiene una dimensión de 10 kilómetros por 5 kilómetros, es decir, las personas deben movilizarse entre 1 y 5 kilómetros en promedio para llegar a sus destinos, y se demoran entre 15 minutos y media hora, mientras que las personas en bicicleta demoran hasta menos de la mitad por el mismo recorrido. Otro, con los precios de los combustibles en alza indefinida, los efectos del cambio climático ya siendo demasiado obvios, y el caos vehicular que ya es inmejorable, hagan lo que hagan, así hagan 100 puentes que crucen el Mantaro, el tránsito en Huancayo no va a mejorar. ¿No es acaso el mejor momento para dejar de preferir al carro y empezar a usar otros medios de transporte que sean más efectivos en los usos de espacios públicos? ¿No crees tú que Huancayo está más preparado que nunca para usar la bicicleta, tener redes completas de ciclovías y otros proyectos de cambio de modalidad de transporte, como el que alguna vez fue aquella idea del Metro Huanca? ¿No recuerdas, ciudadano huancaíno, que aquella vez también se dijo que el proyecto iba a afectar a los pobres conductores? ¿Cuándo se ha pensado en la comodidad del ciudadano, el pasajero o la mejora real del sistema de transporte? ¿Se piensa en el transporte o se piensa solo en el transportista? ¿O se piensa solo en los que tienen carro? Ahora vamos a discutir esto. No hay ciclistas. Dicen que no hay más ciego que el que no quiere ver. Si se hiciera un censo provincial sobre la cantidad de bicicletas por cada hogar y se comparase a la cantidad de automóviles por cada hogar, los números serían avasalladores a favor de la bicicleta. Seguro que al menos uno de tus amigos tiene una bicicleta en casa o usa una bicicleta, mientras que no todos conocemos a un propietario de un carro. Por otro lado, el número de ciclistas sí ha aumentado, no solo con fines recreativos, sino como medio de transporte, desde personal de salud, docentes, servicio de deliveries, etc. A pesar que muchos de ellos sufren diariamente la nula educación vial de los choferes. Si con una red tan mala de ciclovías los ciclistas han aumentado considerablemente, ¿cuál sería el resultado si la red fuese la que el proyecto original había concebido? Aquí tienes otra forma de confirmar el incremento de la cantidad de ciclistas en la ciudad. Mira cuántos clubes de ciclista hay ahora. Por mencionar algunos que conozco, tenemos a Bicicleteando Ando, Biciosos, Bicitours, Taitaniño de Guayucachi, Ciclismo Huancayo, Ciclotours Huancayo, Huancayo en bici, que no es lo mismo que Huancayo en bicicleta, que es otro grupo, Huancayo Bikers, Pedaleros sin Rumbo, Team Huancayo Bike, Topo Ecoaventurero, entre otros muchos.
además de personas en solitario que practican el ciclismo de manera deportiva. Queda claro que no se puede ignorar un grupo que crece como una bola de nieve y que nadie va a detener. Ahora, esto provoca accidentes. Ya, ¿en serio se atreven a decir eso? Es tan indignante escuchar eso de parte de personas con un micro, porque periodistas no se pueden llamar, como cuando te dicen que no debes comprarte un teléfono de alta gama porque llamas la atención de los delincuentes y provocas que te roben. O sea, la culpa es tuya, no de los delincuentes. Igual aquí, la culpa es de la ciclovía, la culpa es de las bicicletas, no de los pésimos choferes que tenemos. Discutiendo esto, no hay ningún registro de un ciclista atropellando personas o animales, como sí los hay de vehículos motorizados. No hay accidentes de choques frontales entre bicicletas con muertos y heridos, como si los hay con vehículos motorizados. No hay ninguna mascota muerta porque una bicicleta lo atropelló y se dio la fuga, como si hay casos diariamente de choferes apurados, distraídos y sin sentimientos de empatía hacia otros, porque creen que tienen carro y al carro hay que cederle paso, ellos son los reyes. Se han presentado incidentes de carros empotrados en las ciclovías porque tenemos sinceramente la peor calidad de choferes del país. Porque manejan mirando el teléfono, o manejan con sueño, o manejan en estado de ebriedad, o simplemente no son aptos para manejar un vehículo que puede bien causar muertes de inocentes. Entonces, habiendo visto estos puntos, si sabemos que uno de los problemas más grandes de Huancayo es el caos vehicular, ¿quién tiene la culpa del tráfico? Te propongo una manera fácil de ver a quién le echamos la culpa del problema. Teniendo en cuenta que un auto ocupa aproximadamente 8 metros cuadrados, esto lo puedes comprobar tú mismo, y una bicicleta aproximadamente 1.20 o 25 metros cuadrados, párate en una esquina congestionada de la ciudad y observa cuántos autos llevan 1 o 2 personas en su interior. Ahora multiplica esa cantidad de carros por los 8 metros cuadrados que cada uno ocupa y divídelo ahora entre el área que ocupa una bicicleta. El resultado es la cantidad de personas en bicicleta que se necesitaría para ocupar el mismo espacio. Por lo que es muy fácil de ver que debemos cambiar de modo de transporte para eliminar el tráfico y no estar abriendo calles, no estar haciendo puentes, y para poder lograr que más personas tengan la confianza de ir en bicicleta también. Debemos hacer las calles más seguras para mujeres, niños y personas adultas mayores, mientras proyectos de transporte masivo como el Metro Huanca o el Huancabús deben ser retomados sin miedo a quitarle espacios a los vehículos pirañas, a esos vehículos que causan el tráfico y que tú día a día los ves y no te das cuenta. Y bien, al final se menciona el proyecto original, pero ¿cuál proyecto original? Respuesta corta, es aquel con el que se aprobó el presupuesto de promovilidad en el año 2020 y que no es el que se implementó en la ciudad, es decir, lo que tú ves ahí, esas ciclovías implementadas en la ciudad no son las que decían los estudios. ¿Existieron estudios? Sí, claro, existieron estudios. En un video anterior expliqué qué estudios y consideraciones se tuvieron para plantear y obtener la ruta final. Este video aparece ahora aquí en la esquina de la pantalla y si no lo viste aún, pues te invito a que lo hagas, hazlo. ¿Cuál era esa red? En ese video, el cual les menciono, un error mío fue no presentar expresamente cuáles calles incluían la red de ciclovías. Bueno, pues ahora te los presento de manera rápida para no alargar mucho este video. En el distrito del Tambo, habían vías troncales, las cuales eran Mariscal Castilla desde Parque Industrial hasta la comisaría del Tambo, con la sección que disponía a usar la berma central y mantener al ciclista al lado izquierdo del conductor, donde es más visible. Se continuaba por la calle Real desde la comisaría del Tambo hasta el puente Centenario, o como más lo conocen, la Baja del Tambo, con la ciclovía a los extremos de la calle por no existir berma central. Habían vías colectoras o ramales, como el Jirón Ricardo Menéndez hasta Jirón Las Violetas y Jirón Amarilis, como una de las vías de acceso al Hospital Regional Ramiro Prealé de Salud, con la ciclovía a un lado de la calle. Luego tenemos a la avenida Progreso, que conectará la ciclovía ya existente en la avenida Tahuantinsuyo, la que va sobre el canal Simir. También estaba la avenida José Carlos Mariátegui desde el pasaje Las Islas hasta el Jirón Las Flores, o sea, entre el paradero que conocen como La Calavera hasta el centro comercial Macro aproximadamente, utilizando secciones al lado de la berma central y también a un lado de la calle por un tramo donde no existe esta berma central. Una más estaba Jirón Parra del Riego entre la calle Real y Jirón Carrión, estando ubicado aquí a un solo lado de la calle, ambos sentidos de ciclovía. En Huancayo mismo, Huancayo Distrito, las vías troncales eran bastante largas y eran calle Real desde el puente Centenario hasta la avenida Ferrocarril, donde acaba el distrito, teniendo la sección de ciclovía al centro de la calle mientras se atraviesa todo el centro de la ciudad. En la avenida Palián, desde la calle 30 de Mayo aproximadamente donde está el colegio La Asunción,
Continuando por la avenida Mártires del Periodismo, con la ciclovía a los extremos de la calle, que siempre han estado demarcados como zona rígida, ojo, no se estaba quitando espacios a nadie porque esa era zona rígida. Seguidamente se pasa a avenida Coronel Santibáñez, donde se coloca la ciclovía a los lados de la berma central, así hasta cruzar por el canal en un tramo donde se ocupa el total de la sección por no ser una vía vehicular, es decir, esta parte del canal. Y ahora pasamos a la avenida Centenario, donde se varía entre ciclovía a ambos extremos de la avenida y sección donde la ciclovía se ubica a los lados de la berma central. Finalmente se pasaba por el jirón Ayacucho, donde la ciclovía se ubica a un solo lado de la vía. En el jirón Puno y la avenida Carrión, que era otra vía troncal, desde la calle Real hasta el final de la avenida Carrión. Aquí la ciclovía se ubicaba a un solo lado de la vía. Otro era la avenida Copilla, desde el pasaje Cáceres hasta la avenida Jacinto Ibarra, donde se doblaba hasta el jirón Arica y se continuaba por ahí hasta empalmar con el troncal de la calle Real. En la avenida Ferrocarril, desde la calle Real hasta la avenida 9 de diciembre. En esta parte se colocaba la ciclovía a un solo lado de la vía férrea, de principio a fin, y no como se ha hecho, que está a ambos lados de la vía, ¿no? Ocupando sinceramente más espacio. Vías colectoras o ramales en el distrito de Huancayo. Estaba el jirón San Martín desde el jirón Cusco hasta la avenida Yanama, teniendo la ciclovía a un solo lado de la vía, y en el jirón Piura, continuando en el jirón Yanama, en la avenida Yanama, de los tramos desde la calle Real hasta el pasaje Ucayali, donde todo el tramo tiene a la ciclovía a un solo lado de la calle. Vías troncales o principales en Chilca, calle Real, desde la avenida Ferrocarril hasta el jirón Los Héroes, donde se ubica el colegio Tupac Amaru, y la sección de la ciclovía varía dependiendo de la existencia de una berma central, caso contrario se ubicaba a ambos extremos de la calle de acuerdo al sentido de tráfico. Las vías colectoras o ramales en Chilca eran dos: la avenida General Córdoba, desde la avenida Ferrocarril hasta la avenida Los Próceres, siendo todo el tramo con la ciclovía a un solo lado de la vía, y en el jirón Santos Chocano, desde la calle Real hasta la avenida General Córdoba, también con el mismo tipo de sección. Así se abarcaban los 27 kilómetros de ciclovías para los cuales Promovilidad había destinado el presupuesto en el año 2020. No la actual red, que ni siquiera cumple con lo estipulado por la guía de la implementación del propio ministerio, es decir, no cumple con los criterios de diseño. ¿Te das cuenta de la gran diferencia entre la red original y la red hecha por voluntad política y presión de un pequeñísimo sector de transportistas y de dueños de vehículos? ¿Ves la facilidad del transporte que significaba por estar bien distribuida? ¿Ves lo competitiva que podía llegar a ser comparado con el transporte tradicional que tenemos? ¿Alguna parte de la ciclovía que tú ves actualmente se parece a este proyecto? ¿Al proyecto inicial que sí contaba con estudios? ¿Ah? ¿O a qué? ¿O a quién le deben? ¿O a qué le temen las autoridades como para menospreciar el trabajo de meses que hicieron sus propios técnicos? Y los fuerzan a cambiar las rutas a dedo de un día a otro, haciendo cuadrar estudios para eso, porque primero se establece la nueva ruta y luego después salen los estudios. Aquí hay algo raro. Ahora, otra cosa es, ¿qué está evaluando la Contraloría respecto a este proyecto? ¿Solo la sensibilización? ¿O está midiendo cómo está la ciclovía actual, cómo está el proyecto con el que supuestamente se concibió la ruta actual, comparándolo con los estudios realizados del proyecto original? ¿A esto se está dedicando la Contraloría o solo está viendo cosas que no tienen casi nada que ver? Los usuarios de la bicicleta, para finalizar, que no dejamos de aumentar cada día, y los que queremos también transportarnos en bicicleta, exigimos una verdadera red de ciclovías en favor de un mejor transporte y de recuperar los espacios públicos robados a la ciudad por los dueños de los carros. No seamos más esclavos de los carros, no midamos nuestro crecimiento respecto a ellos. Recuperemos la ciudad para los ciudadanos, como se hace en los grandes países. Saludos y hasta la próxima.